Estimado profesor, mi nombre es Freddy Luis Maceo Acuña, estudiante de la Universidad Uniminuto del curso de Ética Profesional. En esta oportunidad quisiera hablarle de un tema que yo personalmente escogí, dada la opción. Entonces, escogí la política y el problema de las manos sucias. Quiero empezar mostrando esta imagen, donde vemos una persona que se está expresando. Y quisiera hacer mención, ciertamente definirla, que la política es una acción de un grupo determinado en un lugar determinado. La definición de la política va conjunto al trabajo, al pensamiento de personas representativas o de personas de la sociedad que tienen un objetivo de hacer política social, de hacer una política gubernamental donde exista la democracia y donde exista un equilibrio de poderes. La política ciertamente es donde todos y cada uno de nosotros nos vemos involucrados. Estimado profesor, estoy seguro que usted, cuando dialoga conmigo y cuando dialoga con muchos de mis compañeros de la universidad, con colegas suyos, usted está haciendo política. Y como también la persona que está dialogando con usted está haciendo política. Porque así se fortalecen los lazos de capacidades, se fortalecen las habilidades, se fortalecen las experiencias, y la que ustedes como docentes tienen el deseo de transmitirnos a nosotros los alumnos. La política es entonces la expresión democrática de una persona, de un grupo en la sociedad. Ahora, esta expresión política en los últimos años ha sido un problema que ha debilitado la democracia, que ha debilitado la participación ciudadana por los representantes falsos. ¿Y por qué digo representantes falsos? Porque los representantes se han enfocado simplemente en el poder, desviando la mirada de la política y la sociedad. La política obviamente es una habilidad, es una capacidad, pero sin sociedad no hubiera política. Considero yo que sin sociedad no hubiera política. Y sin sociedad tampoco no hubiera política. Creo que ambos tienen un rol importante. Entonces, esa política se ha visto muy decaída por sus representantes, a causa de sus representantes. ¿Por qué? Porque empezaron a caer en esto. Llegan a una representación por una sociedad con principios, con propuestas, pero muchas veces se resume eso en que solamente llegan a mancharse las manos con un factor que es el dinero. Lo presento esta imagen, que es todo cruzándose las manos, frente medio un billete. Creo es de 200 pesos chilenos, creo yo. Entonces, esa es una causa que ha debilitado mucho la democracia y por ende la política. Al punto que tú cuando le preguntes a una persona que es política, dice, no, yo no quiero meterme, no sé nada de eso, porque la política es cochina. Y nos olvidamos que la política es buena, que para mí la política es hermosa, porque ayuda a construir. El problema es cuando le manchamos y hacemos de la política una politiquería. El problema es que de la política le convertimos en un bien personal, haciendo una politiquería.
y dejamos a un lado la política, que es hacer el bien social, el bien común, respetando un equilibrio de poderes. Querido profesor, yo soy de Perú, y en Perú hemos tenido presidentes a la fecha, expresidentes, que han terminado en la cárcel. Y yo no tengo vergüenza de mostrarlo, pero aquí están principales expresidentes. Empezando del expresidente Alberto Fujimori, que hasta ahorita está en la cárcel, condenado por varios casos, ¿no? Alejandro Toledo Manrique, un expresidente también, que ahora ha sido extraditado de Estados Unidos y ahorita está en Perú. Alan García, un expresidente que se disparó por no enfrentar un proceso judicial. Ollanta Humala ya ha estado varias veces, ha estado ya en prisión, ahora está en libertad, pero sigue un proceso. Pedro Pablo Kuczynski ha estado en prisión, pero por estado de salud está cumpliendo prisión domiciliaria. Vizcarra, que también tiene un proceso de las vacunas, del COVID y otras cosas. Y último, Pedro Castillo, que también está en la cárcel por un intento de golpe de Estado. Profesor, presidentes que se han visto involucrados en muchos asuntos de corrupción. Diría yo un factor de haberse asociado a la mafia. Políticos. Pues yo destaco la capacidad de Alan García, pues un presidente muy orador. Fujimori también, alguien que se ha expresado, que ha dado la lucha contra el terrorismo, pero que ha tenido factores que ahora le están haciendo ser responsable de muchas pérdidas, muchos fallecidos. Entonces, quiero decir, profesor, queridos compañeros, queridos amigos y amigas, que la política es algo que nos debe invitar, nos debe llamar la atención a nosotros y nos debe exhortar a tener una participación activa. Porque desde nuestras profesiones hacemos política. El problema está en que muchos nos vemos involucrados, como dije, por este factor. Y en política, ciertamente, se han dado a lo largo de la historia ya líneas, ideologías diferentes. Por ejemplo, tenemos al autoritarismo, aquellos gobiernos que son muy autoritarios. Y hay muchos países en el mundo que tienen eso, que muchos podemos calificar como regímenes, ¿no? Y hay otros que no son democráticos, o sea, tiene su periodo de elección y viene un proceso de elección y entra el otro y sucesivamente. Y eso creo que hace parte de la política. El problema es que cuando tenemos pensamientos errados y cerrados, dejamos a un lado la política y empezamos a pensar muy individualmente. Es igual, como que hay líneas de izquierda y líneas de derecha, ¿no es cierto? Entonces, la línea izquierda tiene un pensamiento, la línea derecha tiene otra. Pero la política se centra en una participación equilibrada, donde tú y yo sumamos, donde tú y yo tenemos las mismas oportunidades que los demás, donde tú y yo tenemos los mismos derechos. Y a raíz de ello, quiero terminar diciéndoles, a raíz de ello, el problema de manos sucias es un problema en gran parte del mundo, en América Latina, porque no solamente se dan en los gobiernos de Estado, se dan en instituciones públicas, incluso privadas. Derrogan, manchan, vulneran
la identidad de la institución, la identidad por la cual han llegado, convirtiéndose en unas personas que hoy olvidan la política y se dedican a la politiquería, queriendo lo fácil, queriendo lo rápido. Entonces, queridos compañeros, querido docente, espero haber sido ciertamente claro en esto que la política es el problema humano social. Vuelvo a decir, para mí la política es una actividad que donde todos estamos invitados y donde todos estamos involucrados. El problema es que le hemos quedado tan mal, o nuestros representantes han quedado tan mal, que hablar de política ahorita nadie quiere escucharlo. Porque dicen hablar de política es hablar de corrupción, que hablar de política es hablar del marxismo, hablar de política es hablar de izquierda, hablar de política... No. Una cosa son partidos, son agrupaciones, que ciertamente tienen una política, pero considero yo que la política es buena, es hermosa, es participativa. El problema es que cuán importancia le damos tú y yo. Y la pregunta es, ¿cuál es tu participación tuya en la política? ¿Desde dónde yo estoy haciendo política? ¿Y qué tan dispuesto puedo estar a no ensuciarme esto? A no hacer de una política una politiquería personal. A no cerrarme en una ideología, a no cerrarme en un solo criterio, sino al contrario, abrirme a posibilidades, abrirme a ideas. Creo que en eso se resume la política y el problema de la mano social. Gracias.